Bueno chicos, en este video ya vamos a empezar a trabajar en la aplicación. Vamos a empezar por el front, ¿listo? Y después miramos el backend. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para empezar la maqueta es que tenemos que crear un componente dentro de la carpeta app llamado tareas, ¿listo? Entonces recuerden, vamos a la consola y nos posicionamos en la carpeta front. Acuérdense que esta consola pueden usarla por acá o por acá. Entonces aquí en el front vamos a poner el comando ng g C, ¿qué significa ng G y C? G es generate o generate, C es component. Podemos ponerlo así también, generate component, pero pues lo otro es más fácil, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que también se puede generar servicios y todo por comandos, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a generar un componente. ¿Y dónde lo vamos a crear? Pues lo vamos a crear en la carpeta components slash, vamos a crear uno que se llame tareas, listo, y le damos enter. Él empieza a crear el componente. Él debe crear 4 archivos: CSS, el spec, el TS y el HTML, listo, y efectivamente acá lo creo. Ahora miremos acá en las carpetas. Mire que quedó el app, quedó la carpeta components y dentro quedó el componente de tareas, listo. Bueno, dentro creó una carpeta llamada tareas y ahí sí el componente tareas. Si ustedes se dan cuenta, miremoslo acá en esta parte. Cerramos esto. Miren que acá en front es CRC, app, components, tareas, ¿sí? Acá está la carpeta. Aquí, como solo hay una carpeta internamente, pues Visual Studio la simplifica acá, pero cuando hay varias, ahí sí la muestra. Tareas, y aquí están nuestros 4 archivos. Recuerden que este no es un curso de Angular como tal, pero sí es explicar cómo hacer una aplicación y tratar de dar la explicación más precisa. Pero, como les dije, un componente siempre genera 4 archivos. El CSS, que como su nombre lo indica, solo vamos a poner hoja de estilos acá, todo lo que tiene que ver con este lenguaje. El TypeScript, que es donde estará la lógica fuerte, listo. El HTML, que es donde estaría la parte gráfica, listo. Y listo, bueno, aquí para empezar el archivo principal donde vamos a manejar la lógica, que es la lógica, calcular información, consultar información, procesar y mandarla a la plantilla. ¿Sí? La plantilla se encarga de mostrarla y hacerla ver bonita para el usuario, ¿listo? Una estructura de un componente normalmente es esto: crea, o bueno, importa el paquete, el módulo component del módulo principal, que es Angular Core, ¿sí? Este componente lo que hace es que trae todas las funcionalidades para poder convertirlo en un componente, declara el componente con un nombre, app tareas. Eso significa que en el momento en que yo quiera usar este componente tareas, por ejemplo, si ustedes se dan de cuenta acá en app component, miren que acá usa routed outlet, pues básicamente es eso. Este nombrecito se coloca acá como una etiqueta y el sistema empieza a usarlo, ¿listo? Para el caso que vamos a usar, no lo vamos a manejar de esta forma, ¿listo? Y listo, acá crea la clase con el nombre tareas component y ya dentro de esto es donde se va a empezar a aplicar la lógica, ¿listo? Entonces ahora, ¿cómo hacemos para ver ese componente? Recuerdan que el video pasado les hablé de las rutas. Entonces vamos a crear la primera ruta acá. Normalmente la ruta tiene una estructura que es eh, abriendo las llaves, y acá adentro se empieza a crear, primero que todo, el path. ¿Qué es el path? El path es como es básicamente la ruta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo le doy acá, por ejemplo, slash o slash tareas, aquí me va a decir que hay, bueno, para empezar, qué pena, olvidé que antes de empezar a trabajar ya creamos estos. El componente toca siempre decirle ng-serve, ¿no? Antes de arrancar, porque si no, el sistema no sabe de qué le estoy hablando con este localhost 4200. Mire que aquí ya lo inició. Y si yo le doy tareas, él me va a botar un error como que, bueno, no entiende qué es el módulo tareas. ¿Sí? Como que me redirecciona al home porque no tiene ni idea de qué le estoy hablando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que decirle acá, de que cuando escribamos tareas, el sistema sepa qué hacer, ¿sí? Slash tareas. No, mentira, solo tareas. Y luego de esto, también vamos a llamar el componente. Mire que, bueno, como tengo este sistema de IA, este Blackbox creo que es el que usa eso, él me va completando. Pero en realidad acá lo que vamos a llamar es a crear a qué componente es el que va a interactuar, ¿cierto? Y para este caso,
componente que vamos a usar es tareas component. Este nombre tareas component es esta clase que está acá, ¿listo? Entonces si lo escribimos acá, dos puntos, tareas component, miren que el sistema me está autocompletando acá. Y me dice que lo va a sacar de components, tarea component, que es donde efectivamente está. Le damos que sí. Y miren que él hizo dos cosas. Puso el componente acá y también puso la importación de ese componente dentro del archivo rutas. ¿Para qué? Pues porque si le estoy pidiendo esto, él debe saber de dónde lo va a traer. ¿Listo? Eso es todo lo que tiene que hacer el sistema. Entonces él llega a este tareas component, que es este archivo, mira toda esta lógica y dice, ok, él me dice que aplique toda esta lógica cuando sea necesaria o cuando cuando el programador la escriba, pero debo poner esta plantilla, tareas component. Y si yo le aplico acá, slash tareas, perdón, slash tareas, epa, miren que ya aparece tareas works. ¿Qué significa tareas works? Pues lo que está escrito acá. Perdón, en tareas component tareas HTML. Tareas works. Entonces ya puedo decirle acá módulo de tareas. O componente tareas. Y efectivamente ya dice componente tareas. Recuerden que Angular autocompleta, bueno, perdón, autorrefresca el navegador para que eso sea posible. ¿Listo? Entonces, listo, aquí tenemos el componente tareas. Creo que no vamos a necesitar más la consola por ahora porque ya creamos el componente, entonces no vamos a usar nada más de acá. Entonces ahora voy a dividir esta pantallita para poner el navegador aquí al ladito. Vamos a poner... Ah, caramba, no deja. Que está pegado esto acá. Entonces vamos a poner este mitad y este mitad para poder ver lo que hacemos. Entonces componente tareas. Listo. Para este ejercicio está bien porque pues aquí vamos a hacer una aplicación muy sencilla, ¿listo? Pero si fuera una página grande, pues el diseño responsivo pues va a empezar a afectar. Esto es más para facilidad del programador. Listo, ahora si se dan cuenta ya tenemos el componente, ya tenemos la ruta, podemos cerrar el archivo. El app component, miren que el router outlet hizo su trabajo, que es que cuando escriba tareas, llegó acá a la ruta, vamos a abrirlo, vino la ruta, encontró la ruta y dijo perfecto, ahora va al componente, ¿cierto? Llega al componente, aplica toda esta lógica y muestra la plantilla que se le dijo. Y fin de la historia, ya tenemos el componente. ¿Listo? Ahora sí podemos empezar a trabajar, esto lo cerramos y podemos empezar a trabajar en la maqueta. ¿Qué maqueta necesitaremos para esto? Entonces aquí, los que ya conocen de HTML y saben de eso, son expertos o están aprendiendo, aquí pueden aplicar a HTML. Ya ustedes conocen. ¿Qué no deben aplicar? Es recomendable. Acá no pueden poner HTML 2.5 y hacer esto, o sea, la estructura de doctype, HTML, head, esto no. ¿Por qué no? Porque ya Angular hizo eso hace rato por nosotros por acá arriba, en este archivo index. El Angular ya creó el doctype y él puso este app root. En realidad nosotros lo que vamos a escribir es lo que está por dentro del body. ¿Listo? Entonces estaríamos acá. Lo demás no lo va a hacer, ¿listo? O sea, no hagan esto, simplemente empiecen a diseñar como si ya estuvieran haciendo todo dentro del body, ignoren esta parte, bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría para una aplicación? Pues yo crearía como una especie de div, ¿cierto? Y le voy a poner una clase centro, ¿listo? Recuerden, los que ya conocen CSS, de que cuando ponemos una clase vamos a indicar unas instrucciones de CSS. ¿Dónde las vamos a incrustar? En el, acá, en el component.css. Si se dieron cuenta, aquí no vamos a hacer, por ejemplo, como se hace normalmente, que le decimos link, href y ponemos la hoja de estilos y la incorporamos, ¿no? Como ya es un componente, ya está empaquetado. Mire que él dijo, esta es su plantilla y esta es su hoja de estilos. Él solo obedece, este componente solo obedecerá a esta hoja de estilos y listo. Y así vamos a trabajarlo. Entonces aquí ya tenemos el contenido central, perdón, esta lógica por ahora no la vamos a usar, así que la podemos cerrar, solo vamos a entender entre el HTML y el componente. Entonces acá tenemos el centro, si queremos escribimos la palabra Loren para que ponga un texto de prueba, ¿listo? Y ahora vamos a ponerle un tamaño. Entonces las clases en CSS, recuerden que siempre es con el punto y los IDs es con el numeral. Entonces este centro le va a poner un margin auto para que quede centrado. Ahí no se va a ver el centro pues porque esto está pequeño. Y le ponemos un tamaño fijo, vamos a ver que esto mida 600 píxeles. Y listo, mire, ya tenemos el div centradito y está perfecto. Ya todo lo que venga acá adentro, pues vamos a empezar a trabajarlo bien chévere. Entonces, ¿qué necesitamos para la maqueta? Lo primero, pongamos un título. Entonces este Loren se va, H1. Y le ponemos lista
de tareas. Recuerden que estamos maquetando. Recuerden la indentación de código, que es como poner el código como separadito por bloques y por tabulaciones para que quede más ordenado. Entonces aquí ya tenemos lista de tareas. Aquí dentro de la lista de tareas podemos crear, si queremos, un UL, que es una lista ordenada, perdón, una lista desordenada, y podemos poner un LI y decimos tarea 1, tarea 1. Y funciona, si se dan cuenta, ahí está perfecto, pero no quiero usar esto porque pues no se ve como chévere. Vamos a usar divs para que se vea un poquito más bonito el diseño. Entonces vamos a crear un div, que este va a ser con una clase que se va a llamar con tareas, o sea, contenedor tareas. Vamos aquí al CSS, yo normalmente pongo primero el HTML y CSS, o también ustedes pueden dividir el Visual Studio para que queden dos secciones. Miren, tan código acá y hay CSS acá para que sea más rápido. Entonces acá ponemos la clase con tareas, que esto va a tener un width del 100% y va a tener un padding de... No le pongamos padding a esto, solo width de 100%. Y aquí vamos a empezar a poner las tareas. Entonces la primera tarea la vamos a poner como un div. Este div va a ser class tarea. Lo sugiero, vamos a ponerlo como tarea. Este también va a tener un width del 100%. Y acá adentro vamos a crear otro div que tenga el nombre de la tarea. Va a ser el div del nombre de la tarea y el div donde va a estar el check para activarla o desactivarla. ¿Listo? O para poner el botón de finalizada y eliminar. Entonces este sería class botones. Y este sería class nombre tarea o info tarea. Listo. Entonces acá, por ejemplo, la primera tarea va a ser comprar pan. Si guardamos, miren que acá ya está saliendo. Y acá vamos a poner un botón que va a ser terminar y un botón que va a ser borrar. Y listo, acá están los dos botones, pero esto se ve como un poquito desordenado. Entonces, como tarea mide 100%, entonces vamos a poner la información de la tarea como un tamaño del, pongámoslo del 90%, y el botones, perdón, este del 80 y este del 20. En teoría esto se tiene que ordenar. Listo, pongámoslos que ambos floten a la izquierda. Float left. Y listo, ya tenemos los dos botones allá. Y esto pues no se ve como mucho sentido porque yo a tarea, por ejemplo, le quiero poner un border bottom. Border bottom, que es el borde inferior de un píxel de tipo sólido, o sea que es una línea full, y le ponemos un color como 99999, que es grisecito. Listo, pero creo que se lo puse aquí en a tarea, sí. Border bottom porque quedó por ahí arriba. Pam, param, param, pam, param, param, pam, pam, param, param, param. Sí, quedó por ahí arriba, quedó raro. Bueno, veamos, ahorita le pongámosle un background a ver qué pasó con esta maqueta, porque parece que no lo hizo background. Con un color así súper extravagante. Listo, esta tarea también tiene que ser un float left. Ojo, esta maquetación no está siendo responsiva, esto simplemente es para el ejercicio. Listo, ya tenemos esto, ya tenemos los botones, ya tenemos una tarea, y pensaría que en este info tarea yo creo que le puedo poner un display display, ¿cómo es que se llama este display? Display establecer, creo que es, para poner el vertical align middle. Bueno, no se centró, no importa, no voy a perder tiempo en esto. Aquí la idea es no tanto diseño, sino como especificar más el funcionamiento. Entonces, hagamos una cosa, vamos a ponerle más bien un padding. Padding es una margen interna, padding de 2%. Si se dieron cuenta, miren que esto se puso más gordito, pero dañó esto. ¿Por qué? Pues porque 80 más 2%. Recuerde que el padding se maneja según las manecillas del reloj en CSS. Entonces, si le ponemos el 2% así, él va a poner margen arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. ¿Listo? Si queremos solo margen arriba y abajo, pues le decimos que ahí, ¿cierto?
Arriba, a la derecha le pondríamos 0, abajo le pondremos otra vez el 2% y a la izquierda le ponemos 0. ¿Sí ven? Como las manecillas del reloj. Arriba, a este lado no le pusimos nada, a este lado sí le pusimos 2 y a este lado no le pusimos nada. Pero yo sí quiero que tenga padding por todos lados, ¿listo? Pero, si se dieron cuenta, al tener a la derecha y a la izquierda tener un 2%, entonces eso suma 4% y sería 84%. 84 más este 20, pues no da el 100% jamás. Entonces si yo le pongo estos dos acá y esos 2 más 2 de la izquierda, tendría que bajarle acá a 76% para que ajuste. ¿Listo? Esto pues obviamente es más como para el tema de que quede bien ordenadito. Entonces bueno, este background rojo era simplemente por probar. Esto lo podemos quitar. Aquí está la tarea de comprar pan. Podemos ponerle que quede como una fuente font weight bold. ¿Listo? Aquí está bien bonito. Listo, ya tenemos. Ahorita estos botones se ven como raros. No me gustan esos botones. Otra cosa que podemos hacer acá es como cambiar el tipo de fuente. Esa fuente se ve fea, esa letra se ve como rara. Entonces, como usamos fuentes, vamos a cerrar todo esto que teníamos abierto desde los videos pasados. Y vamos a buscar algo llamado Google Fonts. Google Fonts es un repositorio de fuentes que Google dejó para que la gente pueda usarlas en sus páginas web. Aquí normalmente la fuente que más se usa o que la más así para prueba es una que se llama Roboto. ¿Listo? Esta, de entrada Roboto. Entonces vamos a usar esa. Por acá nos dice que quiero la fuente y acá quiero como embeberla en el código, ponerla dentro del sistema. Acá nos da dos formas, por medio de link o por medio de import. La que nos interesa ahorita es este import. Entonces voy a copiarla de esta forma, ¿cierto? Y acá en Angular buscamos un archivo que Angular genera por defecto entre la carpeta source llamado styles.css. En este archivo ponemos esa ruta y miren que ya tendríamos a disposición la fuente robot. Bueno, esto se ve terrible acá porque esto se empaquetó muy pequeñito. Pongámoslo acá otra vez. Permítanme un segundo, agrando esto. Ponerlo acá. Pam. Listo, un solo archivo nuevamente. Volvemos acá. Y volvemos acá a poner el... se lo cerramos, lo cerramos. Volvemos a dejar el localhost. Uy, ¿qué se me hizo? Lo cerré. Localhost 4200. Slash tareas. Listo. Listo, ya tenemos la fuente acá en Styles. Ya está lista y la fuente se llama Roboto. Así como está acá, Roboto. Entonces si yo quiero ponerle a toda esta parte, ¿cierto? Yo le podría poner incluso un acá asterisco. Y ponerle font family Roboto, entre comillitas. Y miren cómo cambió las letras. Si ven que ya se ve un poquito más estilizada. Ustedes pueden jugar con la fuente que quieran allá. Simplemente la corren, la instalan acá en Styles. Y este nombre que muestra acá, a veces este nombre viene en comillas porque tiene dos palabras, ¿sí? Se llevan eso y lo colocan igual en comillas acá. Yo imagino que ya ustedes al conocer CSS pueden llegar a usar esta parte. Pero bueno, esa es una explicación rápida. Listo, cerramos el archivo Styles. Y ya tenemos esta parte. Ahora nuestros botones se sienten como apretados. Siento que es más como por el tamaño que le estamos dando. Esto es de 76. Pongámoslo de 66 acá para poner acá 30. ¿Sí? Ya los botones se pusieron un poquito más separados. Vamos a ponerle también a esto un padding de 2%. Acá se baja por lo mismo. Si le ponemos 4 acá, pues acá tocaría bajarlo a 26. Y listo. Tenemos terminar y borrar. Esos dos botones les voy a poner una clase más personalizadita. Vamos a volver a alinear esto por acá, así como lo teníamos. A estos botones les voy a poner una clase también, una clase especial para manejarlos como botones. Class. Si se preguntan cómo hice esto, en el editor de código, simplemente damos un clic donde queremos seleccionar, presionamos la tecla Alt y damos clic nuevamente donde queramos. Entonces mire que podemos hacer dos líneas al tiempo o más. Puedo, por ejemplo, poner acá y poner acá, editar y hacer muchas veces. ¿Listo? Entonces vamos a poner una clase que se llame botones. Botones. Y en el CSS vamos a poner un punto botones y vamos a hacer que todos los botones tengan un padding de, no sé, de 2% también, que se vean más gorditos. ¿Listo? Que tengan un width auto, que tengan un float left para que se alineen de ladito.
Aquí nos volvió a quedar como muy ancho esta división del 70-30, como que tampoco me... ¿Listo? La idea es como por ejemplo acá usar Tailwind o Bootstrap, una maqueta un poco, una librería un poco más bonita para el tema de los estilos. Esto está aquí digamos que a las carreras. La idea es que ustedes con el conocimiento que tienen de estilos y todo esto puedan maquetar algo mucho mejor. Entonces, bueno, esta es una tarea, comprar pan. Si yo empiezo a duplicar esta tarea, miren que acá tenemos la tareita, yo puedo empezar a hacer esto. Y listo, ahí tenemos las tareas duplicadas y ya se ve bien, ya estamos teniendo un listado. Pero pues esto para el tema de pruebas es harto porque va a tener que crear un montón de duplicar y duplicar, y si quiero cambiar, por ejemplo, que ya no sea terminar sino completar, entonces me va a tocar venir acá y escribir completar. Sí, es harto. Entonces hay una forma más fácil de hacerlo y es usando ya la lógica del código aquí en el archivo .ts. Recuerdan que yo les había hablado de los arreglos. Entonces aquí yo puedo crear una variable pública que se va a llamar data, ¿cierto? Y esta variable pública que sea de tipo any, o sea, cualquier tipo, no hay problema. Y puede contener la información básica de esto. Entonces vamos a crear un JSON, vamos a crear un JSON con muchas posiciones en donde tengamos acá la información de estos productos. Entonces podemos tener, por ejemplo, el ID, que sería el número 1 de la primera tarea. Vamos a crear ahora el name, tarea 1. Y vamos a ver qué más nos sugiere la IA. Una descripción por si queremos, pero acá no vamos a centrarnos con descripciones. ¿Listo? Esa sería nuestra tarea 1. Entonces este paquetico de información lo vamos a duplicar. Y lo vamos a crear acá abajo. Tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Entonces acá y acá ponemos el 2. Acá y acá ponemos el 3. Acá y acá ponemos el 4. Y ponemos el 5, listo. Pero ¿qué pasa? Aquí ya nos va a botar un primer error, ¿listo? Por esto. Public data, acá no le puse el tipo any. Ahora sí, ya no hay error. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se muestra acá? Pues porque simplemente creamos la variable, no la estamos llamando. Entonces, para llamar esa variable en Angular, vamos a usar la interpolación del código de Angular y vamos a repetir este componente, bueno, este elemento. ¿Cómo lo repetimos en Angular? Llamamos con el asterisco acá, perdón, como lo teníamos, está bien, asterisco, ng4, listo, igual, y vamos a declarar una variable que se llame letTarea y que capture todo lo que está en tareas. Yo creo que ustedes han usado en lenguajes de programación como PHP el for. Eso es un bucle. Va a repetir este segmento de código las veces que diga el archivo de información. ¿Listo? Listo. Aquí si le damos guardar, mire que no hizo nada. O sea, esta vaina no está trayendo nada. ¿Por qué? Porque pues nos está generando como este errorcito aquí. ¿Listo? Entonces esto hay que importarlo acá. Vamos a importar en G4. Bueno, entonces, no, entonces digámosle acá. Vamos a decir import ng4
from Angular Common, o sea, nos toca importar el ng4. Esto era lo que yo les hablaba hace un rato el famoso stand-alone y no stand-alone. El sistema antiguamente exportaba todo esto en un archivo principal y se puede usar en cualquier momento, pero como aquí vamos a usar ng4, lo necesitamos, entonces el stand-alone me dice que puedo usarlo simplemente en ese componente. Puede que en otro componente no lo necesite, entonces no estoy sobrecargando el sistema con cosas que no voy a usar. Listo, entonces aquí lo ponemos y le decimos que en los imports me lo habilite. Entonces miren que aquí ya se pierde el error y ya en teoría el sistema me va a empezar a traer la data. ¿Sí? Aquí ya tenemos comprar pan, comprar, comprar. Pero ¿por qué sigue diciendo comprar pan si yo puse acá tarea 1, tarea 2, tarea 3? Porque simplemente estamos repitiendo lo que está acá. No estamos cambiando la variable que tiene el título. Entonces, ¿cómo cambiamos la variable del tipo? Llamando una variable de, ¿cómo se llaman las variables en Angular? Que es con los dobles corchetes abiertos y dobles corchetes cerrados. Y en medio ponemos la variable que tiene la asignación. No sé si sea necesario explicar de que al venir esta lista, que viene completa, ¿cierto? Viene todo esto completo. Cada vez que pasa por el ng4, o sea, por el for, o por el for each en el caso de los que van a usar PHP, él va a guardar en cada giro, o sea, él tiene que recorrer esto 1, 2, 3, 4, 5 veces. En cada giro que dé, él le va a cargar la data a esta variable tarea. Entonces, en teoría, acá ponemos tarea name, que era el nombre de la variable que guarda el nombre. Y si le damos guardar acá, miren que ya aparece tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Y listo, ya tenemos nuestra maqueta. Esto simplemente es como para hacer que funcione esta parte y se vea data, ¿listo? Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí en este archivo exista una función que se llame obtener tareas de la nube. Eso va hacia nuestro archivo del backend que se llama index.js. Acá habrá un endpoint como una ruta que dice deme las tareas de la nube. Esa ruta se la va a pasar a una lógica, esa lógica la consulta a la base de datos, las captura, las retorna, se las devuelve acá a esta parte. Y esta variable que pusimos acá quemada significa que yo estoy poniendo cualquier dato falso, lo vamos a reemplazar por la data que viene de la base de datos y eso hará que se pinte información veraz acá. ¿Listo? Ese es el objetivo. Entonces ya tenemos la primera parte que es la maqueta. Ahora nos falta como que programar los botones. ¿Listo? Entonces para programar los botones tenemos que crear funciones. La primera función va a ser función terminar, que es la que nos dirá que termina la tarea. Y función eliminar. ¿Listo? Entonces vamos a poner un alert. Esto es nativo de JavaScript que diga terminando la tarea. ¿Listo? Y eliminar, vamos a poner un texto que diga eliminando la tarea. Listo. No pasa nada. ¿Listo? ¿Por qué no pasa nada? Porque simplemente creamos la función y hay que llamarla acá. Entonces cada botón tiene el atributo click. Yo sé que ustedes si han trabajado JavaScript conocen es el atributo onClick, pero como esto no es JavaScript puro, esto es Angular, Angular reemplaza el atributo onClick por click, que es nativo de Angular. Y aquí vamos a llamar a su respectiva función para terminar o para eliminar. Y listo. Al darle clic nos va a decir terminando, borrando. Listo. Y tenemos la lógica. ¿Cuál es la lógica a aplicar acá? Que cuando le presione el botón, yo debo capturar el ID de la tarea. El ID, si se dan cuenta, lo tenemos acá. Vamos a pasarlo acá como parámetro a ambas tareas. ID de tipo any. Efectivamente da error porque acá, a pesar de que le estoy pidiendo que me mande el ID, aquí nunca se lo estoy enviando. Entonces, ¿dónde tenemos ese ID? Pues está dentro de la variable que está girando, que se llama tarea, en la posición ID. Y listo. Ahora vamos a sumárselo acá. Entonces, terminando la tarea, esto es concatenación. Vamos a poner el más ID, efectivamente, como dice acá. Más ID. ¿Qué significa eso? Que vamos a poner el texto y vamos a tomar este valor y se lo vamos a sumar. Para que cuando le presione terminar me dice eliminando la tarea 1. Terminando la tarea 2, terminando la tarea 5. ¿Sí? Ya estamos usando variables. Entonces las funciones normalmente reciben parámetros. Y esos parámetros los utilizamos a nuestro antojo. Y esos parámetros se los estamos enviando desde la plantilla. Y listo. Si ustedes se dan cuenta y le damos clic derecho a ver código fuente,
vemos que no hay código fuente acá. Las páginas que no están hechas con Angular siempre muestran todo el código fuente, muestran las funciones, muestran los parámetros que se pasan, y por esa razón era que en algún punto de la historia es complicado, o bueno, o se podía llegar a hackear una página porque, mire, yo sé que le está pasando la ID tal, ve el código, ve un poco de cosas y lo puede tumbar o puede hacer cosas con él. Pero mire que aquí tenemos un código limpio, todo está contenido en este app root y todo de ahí para adentro va igual. Entonces es un poco más difícil. Y cuando esto se compila, el código también sale que no se entiende es para absolutamente nada. Entonces eso hace que Angular sea un poco más seguro en ciertas cosas. ¿Listo? Bueno, esto lo podemos cerrar. Y listo, ya tenemos. Entonces la lógica de esto, ¿cuál es? Que cuando presione el botón, como ya sé cuál es el ID, yo se lo voy a pasar a este archivo index. Este archivo index que está en el backend debe tener un endpoint que es como terminar, ¿cierto? Eso lo que hace es un update. Volvemos al tema del CRUD, actualiza la tarea. ¿Qué le va a actualizar? El estado. El estado terminado. Entonces se lo pondrá en 1, terminado. 0 no está terminada, 1 estaría terminada. Le hace un update y luego de eso nos retorna y nosotros tendremos que volver a leer las tareas para ya quitar el botón de terminar. Para simplemente eliminar todos estos dos botones y decir tarea terminada o completada. Y listo. Esa es la lógica. Lo mismo con el botón de eliminar. Eliminar mandará una petición a un endpoint. Acá todavía no se angustien con eso de los endpoints. Lo vamos a ver poco a poco. El endpoint llamado eliminar, que es lo mismo, captura el ID que le pasamos. Él solo va a afectar la tarea 2 y lo eliminará. Entonces se borrará de acá. Al borrarla volveremos a leerlas y finaliza el proceso. Listo. Suena fácil. Y la verdad lo es. Es más de que le pongan bastante atención y la lógica la puedan aplicar. Entonces, bueno, yo creo que este video lo vamos a dejar hasta acá porque ya tenemos la maqueta y la parte funcional básica, los botones y el listado. ¿Listo? En la próxima vamos a empezar ya a crear el endpoint de lectura. Bueno, obviamente no solo el endpoint de lectura, la consulta a la base de datos, nos toca crear la base de datos, crear la tabla. Vamos a crear una tabla de tareas que solo va a tener como dos campos, el nombre, el estado y ya. Eso es todo lo que va a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, este video queda hasta acá. Espero haya sido claro. Cualquier duda, pues me pueden preguntar. Bueno, hasta luego.